Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los desequilibrios electrolíticos relacionados con el sodio cuando éste se eleva y las bases fisiológicas de los líquidos. Es decir, vamos a empezar a hablar de los líquidos en general de su fisiología y más adelante vamos a terminar con la hipernatremia y las fórmulas para corregir la hipernatremia. Ya tenemos un video en el canal explicando sobre la hiponatremia, que espero los vayan a ver. Igual les dejo las tarjetitas aquí en el canal. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar. De forma general, vamos a decir que los líquidos se distribuyen de manera diferente y depende de muchos factores, por ejemplo, la masa muscular y la masa magra, así como la masa adiposa de cada una de las personas. En general, en las mujeres se menciona que alrededor del 50% del líquido o del peso corporal es agua, mientras que en los hombres es el 60%. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, se piensa que es más por un factor de adiposidad y de tejido magro. Por ejemplo, en los recién nacidos, el tejido es mucho mayor de agua, hasta un 80% o hasta 75% que disminuye con el pasar del tiempo. Y en adultos mayores, este disminuye bastante hasta 45%. En general, el líquido donde se acumula en el músculo. Hay una movilidad progresiva en el mismo y los principales reguladores en el organismo sería el sodio como principal catión y bicarbonato y cloro como principales aniones. La distribución como es de líquido, bueno, se estima que un 2 tercios, es decir, 40%, en el caso de hombres, o sea, del 60% total, un 40% está dentro del fluido intracelular y un tercio, es decir, un 20% está en extracelular, donde el 5% es el plasma y el 15% es el líquido intersticial, es decir, entre el tejido. Ahora, ¿cómo se componen los líquidos corporales? Bueno, este es un promedio de los líquidos, o sea, no es que exactamente sea así, sino que es un promedio. De sodio aproximadamente 142, de potasio 4, cloro 103, bicarbonato 28 y fosfato orgánico. Si se dan cuenta, el más importante a nivel extracelular sería el sodio y a nivel intracelular el potasio. Por eso las desregulaciones de ambos tienen efectos clínicos muy importantes y a partir de aquí se basan las soluciones que nosotros hacemos. Es decir, si es una solución hipertónica, hipotónica o isotónica. Por ejemplo, una solución al 3% sería hipertónica porque tiene 513.000 equivalentes. Ya lo explicamos en el video de hiponatremia. Una isotónica sería la solución fisiológica normal porque tiene 154.000 equivalentes, muy parecidos a estos 142 del plasma, ¿no? de lo normal y fisiológico. Y una hipotónica podría ser la glucosada al 5% porque no tiene ni sodio ni potasio, es decir, está en cero y por lo tanto no hay ninguna tonicidad, que es la que preferimos usar en la hipernatremia. Ya vamos a ver ahorita en el tratamiento. O una solución al 0.45%, por ejemplo, o hasta el 0.20%. Esto es muy importante de reconocer y de descifrar en el momento. Como les mencionaba, soluciones hipertónicas son aquellas que por ósmosis hacen que el agua se escape, isotónicas el agua se mantiene e hipotónicas son aquellas que sacan el agua de la célula. O que, bueno, que permiten el ingreso del agua a la célula. Esto, pues bueno, de forma general es explicado por la ósmosis, que la ósmosis básicamente es el paso de una sustancia a una región a través de una membrana permeable donde haya mayor concentración. Es decir, si en un lado tengo 10 y en el otro tengo 5, pues el agua va a buscar salir hacia el lado donde haya mayor concentración y diluirlo para que en ambos lados tenga la misma concentración y equilibrio. ¿Cuál es el control del volumen en general? Bueno, el primero sería los vasoreceptores y osmoreceptores hipotalámicos. Los osmoreceptores y vasoreceptores nos indican la presión y la osmolaridad, que si esta aumenta demasiado nos da sed. Y bueno, y si disminuye, pues bueno, también ese es el mecanismo importante de llenarlo con líquido, ¿ok? En el corazón también van a haber varios mecanismos como una bomba, como el de Frank Starling, o los mecanismos de contracción y dilatación cardíaca, los mecanismos renales que se basan en el sistema simpático, la aldosterona y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también ya lo mencionamos, así como la hormona antidiurética, que la hormona antidiurética trabaja a nivel de los túbulos renales,
reabsorbiendo agua. De hecho, ese es uno de los principios más grandes de la hiponatremia, porque entre más agua existe en una solución, mayor es la dilución que va a tener la misma y por lo tanto la hiponatremia se aumenta. Pero en este caso de la hipernatremia, que ahorita vamos a ver qué es la hipernatremia, el aumento en la concentración de líquido a veces trae consigo un aumento en la concentración de soluto, y entonces entre más líquido y más sodio haya, pues más se acumula y más se eleva la concentración de solutos en el organismo. El volumen arterial efectivo básicamente nos indica la cantidad de líquido dentro de las arterias, que es lo suficiente para poder perfundir un tejido. De manera general se menciona que un 85% de todo el líquido está en las venas y solamente un 15% en las arterias. De ahí que muchos traten al shock con un dilatador venoso. Esto es muy importante fisiológicamente porque si se abren las venas, en teoría el volumen se distribuye mejor y por lo tanto las características van a ser muy específicas para cada una de las regiones en las que el volumen llegue de mejor manera, justamente por la apertura de más carreteras, que en este caso serían las venas. Ahora sí, vamos a hablar de las disnatremias. En este caso de la hipernatremia, les repito, ya tenemos un video hablando de la hiponatremia. ¿Cómo se define la hipernatremia? Se define como aquel sodio sérico mayor a 145 milequivalentes o que se empieza a tratar a partir de los 150. Sin embargo, su definición ya es a partir de los 145. Es muy común que se relacione de forma iatrogénica, es decir, si primero el paciente trae una hiponatremia por bajo sodio, le metemos líquido en exceso y causamos una hipernatremia. ¿Cuál es la alteración principal? Bueno, puede ser una alteración en la volemia o en el tono. Es decir, le metemos mucho líquido que por lo tanto tenga también una carga eléctrica muy fuerte y esto eleva la cantidad del sodio que tenemos. O le metemos algo con mucha tonicidad, es decir, en vez de que le diluyamos el líquido suficiente, le metemos puros solutos y estos solutos que estamos metiendo, pues obviamente van a tener una carga eléctrica y esta carga eléctrica es la que termina afectando al paciente. La corrección se debe de dar aproximadamente en 48 horas. ¿Por qué se debe dar en 48 horas? Hay un fenómeno bien interesante con las neuronas, que básicamente lo que ocurre y lo que genera en las mismas es que cada neurona o el sistema nervioso en general se termina adaptando al ambiente en el que está, pero la adaptación es lenta, no es inmediata. Se dice que es aproximadamente entre 48 a 72 horas. ¿Y esto qué quiere decir? Que si corregimos el sodio muy rápido no le vamos a dar tiempo de corrección y por lo tanto las células van a sufrir muchísimo, las células nerviosas. En cambio, si le damos el tiempo suficiente se va a ir adaptando de poco a poco y como vamos mejorando el estado general del paciente, pues esto se reconoce de forma clínica. Es grave y peligroso en poblaciones de riesgo. ¿Y quiénes son estas poblaciones? Sobre todo niños muy pequeños y adultos mayores con una edad muy avanzada. ¿También podrían entrar pacientes embarazadas y adultos con factores de riesgo múltiples? Sí, como aquellos con factores cardiovasculares muy altos. Este esquema me gustó mucho porque nos define básicamente cómo es la hipernatremia. Primero hay que reconocer el volumen, si está incrementado o si no está incrementado. Si no está incrementado, entonces puede ser una hipernatremia hipovolémica, es decir, que bajó volumen pero no bajó sodio. Y esto se diferencia con el sodio urinario, sobre todo por la relación renal. Si es mayor a 20 milimoles en el sodio urinario, va a ser de origen renal, y si es menor de 20 milimoles, es algo extrarrenal. En una hipernatremia euvolémica, es decir, el agua corporal total baja, pero el sodio pues como que se va manteniendo y llega un punto en el que se equilibran, pero al final de cuentas el sodio termina más alto, puede ser por pérdidas renales o por pérdidas extrarrenales. Y si el volumen en general aumenta, es una hipervolemia hipernatrémica, ¿no? Al final de cuentas donde todo sube, tanto el líquido como el sodio, y el sodio urinario va a ser mayor a 20 y por lo tanto hay una ganancia excesiva de sodio. Entonces, de manera general tenemos que identificar cuál es la causa de mi hipernatremia. Ya veíamos en la hiponatremia que una hiponatremia hipotónica, es decir, que sí se pierdan realmente los solutos, que no esté condicionada por la glucosa, por ejemplo, porque la glucosa, el potasio u otros factores pueden generar una pérdida de sodio masiva. En este caso ocurriría lo mismo. Si vemos que hay una condición que me está elevando muchísimo el sodio, entonces la suspendo, porque esa es mi causa principal. Sin embargo, ya generó un problema, ¿no? Ya me generó una hipernatremia. ¿Cuál es la clínica y el diagnóstico? Bueno,
La etiología va a ser variada. Puede ser por pérdida de agua, por pérdidas renales, por pérdidas gastrointestinales, por alteraciones hipotalámicas, por entrada de agua en las células o por retención de sodio. Aquí les dejo muchísimas causas y cada una de estas enfermedades tiene, o cada condición, mejor dicho, tiene su propio tratamiento, su propia clínica y su propio diagnóstico. Esto es de manera muy general hablando de hipernatremia, ¿no? Si tuviéramos una hipernatremia pura, que casi nunca ocurre porque como tal no es que únicamente podamos movilizar un electrolito, sino que se movilizan todos a la vez y por lo tanto puede ser un daño del sodio aunado al potasio, aunado a magnesio, aunado a calcio, con problemas de fósforo, etcétera, ¿no? Entonces todo debe tener un equilibrio. Como menciona la diapositiva, lo primero es identificar el origen. Puede ser por falta de agua o exceso de sodio, y por lo tanto debe verificarse la osmolaridad y que no sea otro factor que lo esté afectando, por ejemplo la glucosa, el potasio, hormonas tiroideas, etcétera. ¿Cuáles son los principales síntomas diagnósticos? La letargia, la debilidad y la irritabilidad. Es decir, principalmente síntomas neurológicos, que el paciente llegue con alteraciones neurológicas que nos indiquen que por ahí podría haber un detalle, aunque también otros electrolitos podrían llegar a causar este tipo de condiciones y a veces no se sospecha de forma inicial porque si se dan cuenta la clínica es muy general, o sea, no hay un signo patognomónico que nos diga esto ya es de hipernatremias, no, sino que son síntomas neurológicos muy generales. ¿Cómo se diagnostica e inicia el tratamiento? Bueno, primero hay que medir el sodio, ya sea urinario o sérico. Si es un sodio urinario, pues bueno, hay que ver cuál es el origen, ¿no? Mayor a 20, menor a 20, si es renal o extrarrenal la pérdida de sodio, al final de cuentas. Excluir otras afecciones que puedan tener la condición de hipertonicidad, o sea, excluir cualquiera de estas afecciones o identificar cualquiera de estas afecciones y por lo tanto tratar la causa subyacente, es decir, la causa per se de mi hipernatremia y verificar otros factores como cuáles los glucocorticoides, el hipotiroidismo, la hormona antidiurética, la función adrenal y la función pituitaria que puede llegar a modificar mi sodio. Y todo esto puede ser tanto a la baja como a la alza. ¿Cómo se corrige la hipernatremia? Bueno, de manera principal hay que tener unas pautas de corrección. Lo primero es que al igual que en la hiponatremia hay que cuidar mucho al sistema nervioso. Por ende, hay que verificar una intubación correcta y un manejo de vía aérea adecuado. ¿Qué se recomienda? Más de 0.5 milequivalentes por hora y menor a 10 milequivalentes de corrección en 24 horas o 18 milequivalentes en 48 horas, o sea, como máximo. Ahora les pregunto, ¿es malo corregir muy lento el sodio y malo corregir muy rápido el sodio? La respuesta es sí. Muy malo en cuanto a corregir la forma lenta, ¿a partir de cuánto? A partir de 0.25 milequivalentes por hora, ¿ok? Muchas de las guías recomiendan una velocidad mayor, por eso a partir de 0.5 es lo recomendable, debido a que algo menos genera una adaptación muy mala de las neuronas, a pesar de que sea muy lento. Como les digo, es en 48 horas la adaptación total del sistema nervioso. Cuando es algo muy lento, también es malo porque nunca se termina de adaptar la pobre neurona. Y menos de 10.000 equivalentes en 24 horas porque eso es el tope que tiene la neurona para evitar un edema. En la hiponatremia es la mielinolisis, aquí en la hipernatremia sería el edema, que también se puede manejar, terapia anticonvulsivante y el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ¿ok? Y para corregir el agua hay que calcular un déficit de agua, que ahorita vamos a ver la fórmula para calcular el déficit de agua. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales? Elegir el tipo de solución y verificar el déficit, que como les digo, el déficit de agua, ahorita lo vamos a ver. El tipo de solución, ¿cuál es el más recomendado? La solución glucosada, o aquí menciona dextrosa en agua destilada, al 5%, es decir, una solución de glucosa al 5%. ¿Por qué es la solución que más se recomienda? Bueno, por una sencilla causa. La solución glucosada no tiene sodio ni tiene potasio, y si aquí lo que queremos es diluir por completo el potasio, la fórmula de Androgué, que también Androgué participa en esta hipernatremia, ya vimos que participa en hiponatremia, bueno, también en la hipernatremia tiene participación de Androgué. En este caso vamos a darnos cuenta que Androgué menciona la utilidad del potasio, ¿ok? Por lo tanto, en una solución que sea de solución glucosada y que no tenga ni sodio ni potasio, la fórmula va a ser mucho más sencilla. ¿Podemos usar otras? Sí, podemos usar otras, como la solución al 0.2%, que únicamente tiene 34 mil equivalentes de sodio, o una al 45% con 77 mil equivalentes. De aquí para arriba, o sea, ya
ya no tendría lógica utilizarlo. ¿Para qué utilizar una solución con mucho sodio si lo que queremos es bajar el sodio que tenemos en exceso, ¿no? Puede ser utilizada, sí, pero realmente más como un vehículo para conducir a otro electrolito, como en el caso de un déficit de potasio, que tengamos que pasarlo por una vía alterna y por otra vía la corrección del sodio, es decir, dos vías, una vía de potasio y una vía de sodio. Y la recomendación es, bueno, sumar pérdida de diarias de líquidos y dividir. ¿Qué es lo que se recomienda? Aproximadamente 1500 a 2000 mililitros extra de pérdida de líquidos que tengamos en el día. Aunque obviamente de esto todavía no está tan bien identificado porque depende principalmente de cada paciente. No es lo mismo un adulto mayor en terapia intensiva que un adulto recién salido de cirugía, y que eso está condicionando que no tenga una uresis, es decir, una orina correcta. Entonces, depende de muchos factores, sí, pero es importante mantenerlos presentes. Entonces, vámonos a un caso práctico. Lo primero que hay que identificar es que la fórmula de Androgué para el déficit de agua es esta, ¿ok? Sodio infundido, es decir, cuánto va a ser el sodio que va a tener mi solución, como les repetí anteriormente. En el caso de una glucosada al 5%, no va a tener sodio, ¿ok? Más potasio infundido, les recuerdo, la solución al 5% de glucosa tampoco tiene potasio, entonces en este caso sería 0, ¿ok? Menos sodio sérico, que este sodio sérico lo voy a sacar de mi paciente. Agua corporal total, que también la obtengo de mi paciente, más 1. Más 1 es una constante porque así es la fórmula, ¿ok? Ahora, ¿cómo obtenemos ACT o agua corporal total? En este caso puse TBW porque, bueno, saqué la fórmula de inglés, pero básicamente lo mismo. Perdón, en este caso de lo que es el déficit de agua, el agua corporal total se definiría como un factor. En el caso de los hombres es menores de 60 años o en general cuando no se consideran adultos mayores, sería por un factor de 0.6, es decir, multiplicar el peso por 0.6. Por ejemplo, un hombre de 80 kilos por 0.6 y ya nos va a dar el resultado específico. O en el caso de las mujeres, el factor es por 0.5. Por ejemplo, una mujer de 55 kilos por 0.5, bueno, ya nos va a dar el resultado específico. En los adultos mayores, el volumen o el agua corporal total se calcula a partir de 0.45, porque el 45% de su peso corporal es agua. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo en un caso práctico? Imaginen que llegue a su servicio una femenina de 45 años y pesa 60 kilos, ¿ok? Aquí ya nos ponemos femenina. Entonces, esta femenina no es adulto mayor y pesa 60 kilos. Por lo tanto, su cálculo de agua corporal total sería el siguiente. Sería 60 de los 60 kilos por 0.5. Porque este 0.5 sería el factor por el que se multiplicaría para obtener su agua corporal total. ¿Y cuánto nos da? Nos da 30, ¿ok? Es traída al servicio con un sodio sérico de 165 miliequivalentes. O sea, es muchísimo sodio el que se elevó. Ya nos dimos cuenta de que es una hipernatremia real. Se nos iluminó el diagnóstico y bueno, es una hipernatremia real, ¿ok? Usted diagnostica hipernatremia. Ahora, ¿qué solución usaría? Recomendación, y es lo que dice la mayoría de las guías, solución glucosada al 5%, ¿va? ¿Podemos usar otra? Sí podemos usar otra, pero de preferencia glucosada al 5% porque, les repito, no hay ni sodio ni hay ni potasio. Si hay un déficit de cualquiera de otros electrolitos, bueno, se utilizaría otra vía, no esta que es específica para corregir el sodio, ¿ok? Ahora, ¿cuál es su agua corporal total o su total body weather? Que sería TBW, pues ya la obtuvimos, ¿no? 60 kilos por 0.5, que es el factor del agua, es igual a 30. Ahora, sustituyéndolo en la fórmula, en esta fórmula de acá, que sería un déficit de agua, vamos a ver que es 5.1 litros. Sin embargo, en esta fórmula hay varias alteraciones, únicamente se las muestro porque es importante que la conozcamos. Pero me gusta más esta fórmula que la fórmula de Androgué, y no es que me guste más, sino que las mismas guías recomiendan más esta fórmula para una corrección más adecuada del sodio, ¿ok? Entonces vamos a tener que sería 0 más 0, ¿por qué? Porque la solución que vamos a utilizar es la que sustituimos aquí. Entonces, si tenemos una glucosada al 5% y la glucosada no tiene sodio ni tiene potasio, va a ser 0 más 0, ¿no? Porque no hay ni sodio ni potasio. Menos 165. ¿De dónde saqué este valor? De aquí, ¿ok? La paciente tiene 165 de sodio, entonces menos 165.
entre 30 más 1. ¿30 de qué? De nuestra agua corporal total, más 1 de qué? De la constante de mi fórmula, ¿ok? Ahora, esto más esto pues da 0, menos 165, que es lo del sodio que ya teníamos, entre 31, que ese 31 básicamente sería el ACT o agua corporal total, más 1. Entonces vamos a tener que 0 menos 165 va a ser menos 165 entre 31. Y todo esto dividido va a dar 5.32 litros. ¿Va? Al final de cuentas va a ser esto lo que vamos a estar utilizando. Es decir, va a ser la cantidad de 1000 equivalentes de sodio que vamos a reducir en 1 litro de solución, ¿ok? De solución glucosada. Entonces, si 5.3 mil equivalentes equivalen a 1 litro de solución, ¿cuánto necesitamos para los 10.000 equivalentes? Pues bueno, obtenemos nuestra fórmula, que sería 1.88 litros. ¿De dónde salió esto? De 1 por 10 entre 5.3. Es decir, si en 1 litro tenemos 5.3 mil equivalentes, en 1.88 litros vamos a tener 10.000 equivalentes. Que esto es lo que vamos a pasar. Ahora, ¿esto lo pasamos así nada más o cómo lo pasamos? De preferencia esto pues para 24 horas, ¿ok? Ese sería el déficit por completo de agua que básicamente va a tener mi paciente. Entonces, resumiendo, la fórmula de Androgué nos indicaría cuál sería el déficit de sodio que tendría mi paciente y cuánto le vamos a estar corrigiendo por cada litro de solución. En este caso, la que utilizamos y preferimos es la glucosada al 5% y por lo tanto por cada litro vamos a corregirle 5.3. Sin embargo, en cada uno de mis pacientes, si tuviera este 5.3, lo que vamos a hacer es que para que corrijamos 10.000 equivalentes, que sería el tope al día, va a ser 1.88 litros y esto ya lo vamos a dividir entre 24 horas, ¿ok? Esta fórmula de déficit de agua también funciona así y esta es su fórmula. Agua corporal total y esto se va a multiplicar por, primero, sodio sérico sobre 140 menos 1, porque así es la fórmula, y luego se multiplica por agua corporal total. En este caso nos da 5.1 litros. Esto es para no complicarnos con esta fórmula, ¿ok? Les digo que a mí me gusta más esta fórmula porque nos da un valor más exacto y más preciso en el cálculo. Sin embargo, aquí también lo podríamos utilizar. ¿Y qué nos indica estos 5.1 litros? Que es la cantidad de agua que le hacen falta a mi paciente para llegar de 165 a 140 mil equivalentes. Es decir, a equilibrarle por completo. Pero ahora, ¿esto puede pasarse de golpe? No, no puede pasarse de golpe. ¿Por qué no puede pasarse de golpe? Porque recordemos que las células necesitan un espacio de 48 horas para corregir el sodio. Ahora, el 50% de esta solución que acabamos de calcular se debe pasar aproximadamente en 24 horas y el otro 50% en 48 a 72 horas. Es decir, en el día 1 hoy llegó al servicio, entonces le pasamos 50% de la solución, mientras que mañana le pasamos un 25% y pasado mañana, es decir, el día 3, le pasamos el último 25%, aunado a las otras pérdidas que tenga, es decir, pérdidas por uresis, las pérdidas constantes de agua y las pérdidas insensibles de agua. Entonces, ¿cuál es la cantidad de sodio que va a disminuir según el tipo de solución? Bueno, 10.000 equivalentes con solución glucosada en 1.88 litros. O aquí que serían 5 litros para 3 días prácticamente. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cuál utilicemos, que les digo, la más recomendable sería esta. Y utilizando la solución de glucosa al 5%, no solo porque sea más fácil su cálculo, sino porque hay mejores resultados en la mortalidad. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido el video, que les haya gustado y que sobre todo hayan aprendido a cómo calcular este tipo de situaciones. Cualquier duda que tengan la pueden dejar sin problema en la caja de comentarios. Ya saben que estamos abiertos a su disposición y a cualquier duda que ustedes tengan. Si bien a veces no se contestan, pues bueno, no crean que es por falta de interés, es por falta de tiempo, pero ya hemos empezado a corregir ese tipo de detalles. Ya saben que pueden compartir el video, se los agradecería muchísimo si así lo realizan. Pueden darle a like, suscribirse, dejar un comentario bonito y compartir el canal. Ya les recuerdo que tenemos redes sociales, principalmente Instagram, así que si gustan ya los a seguir. En nuestra descripción del canal principal está nuestro link a Instagram y también en cada una de las redes de los videos que vamos a empezar a postear a partir de ahora van a estar en la descripción de
cada uno de los videos. Sin más, pues muchas gracias. Les dejo las referencias, tanto del video de hipernatremia como de hiponatremia. Aquí resumí los dos para las referencias y para que sea más cómodo para todos ustedes. Y pues bueno, muchísimas gracias por verlo y hasta la próxima.